A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Vamos a empezar. Estamos con las cartas de KH, el maestro KH a Leadbeater, y son cartas muy minuciosamente explicadas, entonces nos está llevando tiempo revisarlas porque es muy interesante todo lo que Jinera se encuentra de lo que va diciendo el maestro KH. Entonces continuamos y empezamos con la invocación, si les parece, de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, también las divinidades que ayudan a la humanidad, nuestros hermanos mayores, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y pedimos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devoción al afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Habíamos quedado me fui una o dos slides hacia atrás para repetirlas y poder reencarrerarnos con el análisis que van haciendo Jinera Hadassah de las cartas que le envió el maestro KH, una de las cartas que le mandó el maestro KH a Leadbeater. Bueno, hoy en día en todas partes, ya sea se trate de cristianos, musulmanes o paganos, la justicia es una palabra vana. El honor y la piedad han sido tirados al viento. Es decir, aquí está desnudando Jinera Hadassah dos de las dimensiones de un factor que es muy complejo, que es justicia. Justicia es una palabra compleja, es un factor, y las palabras complejas están compuestas de dimensiones, es decir, para entender la justicia, como es muy compleja, hay que entenderla a partir de sus partes. Y aquí está mencionando dos de las partes. Dos de las partes de la justicia es el honor, la piedad y muchas otras. Entonces son tirados al viento, el honor, la piedad y la justicia. En resumen, las personas más deseosas de servirnos personalmente comprenden mal los fines principales de la sociedad teosófica. Repito, las personas que tienen más deseos de servir que de servirnos personalmente comprenden mal los fines principales de la sociedad teosófica. Entonces, ¿qué acción ejercemos nosotros sobre el resto de los hombres y sobre ese oleaje llamado la lucha por la vida, que es en el fondo, el padre y el más prolífico de la mayor parte de los dolores y de las penas, como de todos los crímenes? ¿Por qué ese combate ha venido a ser en este mundo un fin casi universal? ¿De qué fin está hablando? Está hablando del fin mal comprendido, es lo que está hablando el maestro, de la lucha por la vida.
que la lucha por la vida no está mal, lo que está mal es la intención, es decir, la cognición, la conceptualización que hacemos de este concepto. Luchar por la vida no está mal, lo que puede estar mal son las razones por las que luchamos por la vida o las razones por las que ponemos en riesgo nuestra vida. Al final de cuentas, las razones son la parte fundamental sobre la cual descansan todos los actos que hacemos y que tomamos. Nosotros respondemos porque ninguna religión, salvo el budismo, ha enseñado el desprecio práctico de la vida terrestre. Por el contrario, cada una, siempre con esta sola y única excepción, han inculcado a sus fieles, por medio de sus infiernos y condenaciones, el más grande temor a la muerte. He aquí por qué vemos esta lucha por vida sostenida con la mayor esperanza en los países cristianos, particularmente en Europa y América. Lucha que es menos ardiente en las regiones paganas y casi desconocida entre las poblaciones budistas. Y aquí nos está poniendo entonces tres niveles. Un nivel en donde esto está encarnizadamente fuerte, que son los países cristianos, otro donde está medianamente fuerte, que son las regiones paganas, y uno donde prácticamente no existe, que son las regiones budistas. Bueno, enseñan al pueblo a comprender que la vida en esta tierra, incluso la más feliz, no es más que la carga e ilusión que es nuestro propio karma, la causa que produce los efectos. Este es nuestro propio juez, nuestro salvador de vidas en el futuro, y la gran lucha por la vida perderá pronto su intensidad si aprendemos a verlo de esta manera. Está analizando Jinera Hadassah entonces la carta del maestro KH a Leadbeater. Eso invita a hacer un análisis de la conceptualización. Si nosotros vemos acá, se están trabajando aquí varios conceptos. Primero, un concepto vivo, que es la lucha por la vida, que eso puede significar muchas cosas y que ha sido sumamente discutido e incluso enseñado. En una de las tantas conferencias que dio Sanguru a un grupo de jóvenes, un joven de uno de los institutos de investigación de la India, que son muy fuertes y muy buenos, el chico le pregunta, me parece que es ahí, que le pregunta a Sanguru que él ha perdido su drive. El drive es un concepto que se usa mucho en béisbol para saber cómo se conecta con el bat las pelotas, su posibilidad de dar hits o golpes con el bat a la pelota, y le dice que como que perdió interés por la vida, que pues ya no sabe, y dice, y me sorprende porque soy un MD, PhD, es decir, soy un doctorado, tengo títulos de todo tipo, pero ya no me siento bien, ¿qué puedo hacer? Y le contesta Sanguru, le dice, ¿usted conoce las hormigas? Dice, sí. Cuando usted trata de aplastarla, ¿qué hace la hormiga? Pues trata de sobrevivir. Lo mismo, dice, usted ha perdido una cosa muy importante, que es el instinto para tratar de sobrevivir en el tipo de vida que usted ha creado. Y le da una gran lección. Y está hablando de esto que estamos hablando acá, la lucha por la vida. ¿Por qué luchamos por la vida? Pues luchamos o con el instinto o con una racionalidad compleja. Ahora, estas razones por luchar por la vida son exactamente las que está hablando aquí Jinera Hadassah a la hora de interpretar lo que el maestro está enseñando. Y nos dice que hemos perdido entonces la brújula sobre la justicia y por lo tanto por el honor y la piedad. Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista conceptual. ¿Qué es una conceptualización? Se entiende por conceptualización la representación de una idea abstracta a la hora de convertirla en un concepto. Surge de los conocimientos generales que se poseen sobre diversos temas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los seres humanos, cuando usamos los órganos de los sentidos, abrimos los ojos y tenemos una percepción de un vaso, una percepción de una botella. Cuando cerramos los ojos y tratamos de imaginarnos lo que previamente percibimos, a eso se le llama una representación. Con los ojos cerrados, yo sigo viendo esa taza que acabo de verla cuando fue una percepción, pero ahora es una representación. Y cuando es una representación, puedo crearla de una manera diferente, es decir, más grande, más chica, puedo cambiar los colores, puedo hacer lo que quiera, que no puedo hacer con la percepción. La percepción me ata a lo que estoy viendo, la representación es más dúctil. Entonces, resulta que nosotros podemos representar objetos como la taza, pero también podemos representar cosas abstractas como el amor. Y entonces, para poder representarla, tenemos que utilizar una serie de códigos para que yo lo pueda transmitir a otros. Y entonces con eso surgen los conceptos. Por lo tanto, se entiende por conceptualización ese tipo de representación de las ideas abstractas cuando se transforman en conceptos y logran hacer que yo pueda comunicarle a otra persona a través de ese concepto lo que yo experimenté como una representación. Es todo un tema. Y es lo que los maestros tratan de hacer al escribir las cartas, por eso les lleva tanto tiempo y resultan tan complejas.
La palabra conceptualización deriva de la palabra conceptual, que se origina del latín conceptum, que es prácticamente lo mismo. Algunos sinónimos para entender lo que es son abstracción, porque tiene mucho que ver con la abstracción, contemplación, percepción, aunque percepción ya vimos que no es exactamente una representación, representación, noción, etc. La conceptualización, por lo tanto, implica el desarrollo, construcción y ordenación de ideas que han sido obtenidas a partir de la experiencia de otros y la comprensión de aquello que nos rodea. Es decir, la conceptualización se apoya en los conceptos que se manejan en ejemplos, relaciones, jerarquías, categorías, experiencias, comprensiones, etcétera, etcétera. La clave fundamental es la codificación, escoger las palabras correctas para describir lo que queremos describir, la transmisión, la capacidad que tenemos para que a través del lenguaje podamos transmitir a terceras personas lo que nosotros hemos vivido o experimentado en el emisor. Y por el lado del receptor, la decodificación, es decir, que él conozca los mismos códigos que estoy utilizando para representar y que tenga además una calidad apropiada de recepción para que no vaya a malinterpretar o a moverse respecto a las cosas que el que está escuchando debe escuchar. Esto, aunque no lo había puesto antes, los maestros se han quejado continuamente de Hume y de Sinet, pero sobre todo de Hume, que funciona muy mal como receptor. Ellos hacen un gran esfuerzo como emisores, pero Hume, pues de alguna manera se desacomoda a la hora de recibir y entonces se hace un caos este sistema. Entonces vamos, después de este análisis, a ver el resto de lo que estábamos hablando acá. Dice, no se debe suponer que los adeptos proclaman que Dios no existe, ya habíamos hablado de esto. Una declaración semejante nos llevaría al más grosero materialismo, que es la verdadera negación de su filosofía. Entonces hay que ver todo esto a la luz de la conceptualización. Un adepto, el maestro Serapis, por ejemplo, en sus comunicaciones con el coronel Olcott en 1875, al final de sus cartas, invoca 4 veces sobre él la bendición de Dios. Y aquí lo que está tratando de demostrar tanto Ginebra Hadassah como el maestro Cachi al hablar de esto es que no se generalice o se malinterprete o se malentienda que se ha dicho que los adeptos siempre han proclamado que el Dios personal, es decir, todas las religiones teístas y por lo tanto la cristiana que es teísta, ese Dios de los cristianos no existe. Nada más falso que el que se haya proclamado esto. Y ponen un ejemplo. Una declaración semejante, si la hubieran hecho los adeptos, nos llevaría al más grosero materialismo, que es exactamente contra lo que luchan los adeptos, que es la verdadera negación de su filosofía. Un adepto, por ejemplo, y pone como ejemplo el maestro Serapis, en sus comunicaciones con el coronel Olcott en 1875, al final de sus cartas invoca 4 veces sobre él la bendición de Dios, con lo cual entonces lo que está demostrando es que no tiene pies ni cabeza el hecho de suponer o malinterpretar la proclamación atribuida a los adeptos de que Dios no existe. Ya se había hablado incluso de estos temas cuando estábamos hablando de que Leadbeater tuvo el problema de que los religiosos cristianos habían atacado a la sociedad a través de la contratación de los Coulomb, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces que el maestro Cache hablaba de cómo salirse o defender o salir en la defensa cuando el grupo al que uno pertenece hizo una declaración, el individuo dentro del grupo tiene que desmarcarse y entonces era, y se acuerdan que ya vimos ese tema. Y luego continúa Ginebra Hadassah haciendo todo un análisis de lo que son las grandes filosofías que hablan de las religiones teístas y las no teístas. Entonces tenemos, y aquí ya se habló entonces del adepto del maestro Serapis. Bueno, los 2 grandes filósofos del hinduismo, por lo menos es lo que uno puede encontrar en la literatura, que son Sankaracharya y luego Ramajuna, pero que sí aparece como Ramajunacharya. Cada uno de ellos es jefe de escuelas filosóficas distintas, interpretando de modos distintos la realidad, una y la misma enseñanza Vedanta. Y aquí tenemos otro problema de la conceptualización. Como la conceptualización es compleja, en algunos momentos la conceptualización nos lleva a un camino en donde no puede haber una unificación de lo que se enseña y hay que entender que hay 2 maneras de entender las cosas. Es decir, hay una misma emisión, sobre todo en el caso de las abstracciones divinas, pero hay 2 maneras diferentes de recepción, que es el caso de lo que pasa con la enseñanza Vedanta. Recordemos que la enseñanza de la Vedanta, la de los Vedantas, que fue alegóricamente enseñada en el lago Masanobar a través de los de la Osa Mayor, Osa Menor, a los humanos que estaban prestos a recogerla y a transmitirla y a escribirla para beneficio de la corrección de lo que la mente nuestra, la mente humana, podría ser para entender las grandes verdades del universo. La división subsistente estriba en esto: si la realidad última puede ser concebida como un principio impersonal absoluto, o bien si es capaz al mismo tiempo de develarse en sí mismo como un Dios personal sin perder sus atributos de lo absoluto. Ese es el tema, ¿son teístas o no teístas?
La Vedanta no dualista pura, representada por Sankaracharya, afirma la ilimitable e insuperable divinidad de este principio, la verdadera esencia de la existencia, bienaventuranza e inteligencia. Pero la naturaleza de aquello no es distinta de la naturaleza del alma humana, o expresándolo más adecuadamente, el alma y aquello son siempre uno e inseparable. Aunque el alma parezca separada cuando acciona como un ser en el cuerpo, pero el filósofo, bueno, aquí está hablando entonces de la primera concepción. Ahora vamos con Ramajunacharya. Insiste que mientras el alma y aquello son siempre uno, a pesar de eso existe un aspecto en el absoluto que es algo más personalizado, algo similar a lo que pasa en la individualidad personal. Y ese toque de Dios personal que el alma puede adorar por los siglos de los siglos hasta obtener la liberación, mientras permanece unida a ello. Esta filosofía afirma la completa identidad del alma con Dios, pero con una diferencia. La respuesta que da el budismo a este intrincado y excelso problema ha sido expresada correctamente por Edwin Arnold en La Luz de Asia, que sabemos que era una de las obras favoritas de Blavatsky, con el verso inicial que introduce el primer sermón predicado por Buda después de la iluminación. Y ese primer verso es Om Amitaya, no midas con palabras lo inconmensurable, ni sumerjas el hilo del pensamiento en lo insondeable. Quien pregunta de esta manera yerra, quien contesta también yerra. Por lo tanto, hay cosas en donde lo más sabio es no decir nada. Eso dice entonces en los primeros versos de La Luz de Asia, Om Amitaya. No midas con palabras lo inconmensurable, es decir, lo que no se puede medir, ni sumerjas el hilo del pensamiento en lo insondeable porque te vas a equivocar. Bueno, también lo comenta en alguna de las obras de una manera más occidental, también para entenderlo occidentalmente, Sócrates, cuando dice que no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas. Está haciendo un poco más o menos referencia a esto, aunque de una manera un poco menos elegante. Lo más elegante está en La Luz de Asia con esta afirmación. Y ahora vamos a hablar un poco de Serapis Bey, ya que se había hablado aquí del maestro Serapis. Serapis Bey es el Chohan del cuarto rayo, dice la literatura. Aquí puedo cometer algunos errores, pero bueno, la idea es transmitir un poco para poder entender de qué están hablando tanto Hinera Hadassah como el maestro KH al hablar de la correspondencia del maestro KH con Leadbeater. Serapis Bey es un Chohan del cuarto rayo a través de quien se enfoca la pureza, dicen los que de alguna manera han profundizado sobre esto. Es la llama de la ascensión, la luz blanca de la madre en el chakra de la base de la espina. Procede de esta luz blanca la arquitectura, los principios matemáticos, los fundamentos de la construcción en el templo de la materia y de la pirámide del ser. En la presencia de Serapis uno conoce una concepción enteramente diferente de lo que llamamos el Cristo, la persona real de todos nosotros. Hoy el maestro ascendido, el maestro aquí, perdón, hay que quitarlo de maestro ascendido, y ya me hicieron una llamada de atención, que eso viene de un grupo que no, aquí se me olvidó quitarlo. Bueno, este Chohan, Serapis, ocupa una posición clave entre los Chohanes. Es el cuarto rayo, el punto medio entre los tres de un lado y tres del otro. Es decir, está exactamente a la mitad, como lo es la vara de la justicia. Uno de los biógrafos esotéricos comenta que el maestro Serapis Bey llegó de Venus. Para seguir un poco con la historia alegóricamente contada, quitamos ya lo de maestro ascendido porque ya dijimos que no vamos a entrarle por ese lado. Entonces vamos a hablar solamente del maestro Serapis Bey. Llegó de Venus con el anciano de los días que se llama Sanat Kumara para volver a encender el fuego sagrado en el corazón de la humanidad rebelde. Ojo, vamos a ver esto. Llegó de Venus con el anciano de los días que es Sanat Kumara para volver a encender el fuego que estaba muy menguado, el fuego sagrado en el corazón de la humanidad rebelde, que por rebelde había menguado la fuerza de este fuego, para recuperarla y elevarla como una llama de voluntad, determinación y disciplina férrea. En un futuro sucederá a Sanat Kumara como logos planetario del planeta Venus. Aparentemente, y de acuerdo con el biógrafo, se dice que él fue un sacerdote en el templo de la ascensión de la Atlántida. Como guardián de la llama de la ascensión, él la llevó de manera segura, subiendo por el Nilo hasta Luxor, justo antes de que el hundimiento de la Atlántida. Serapis nos alcanza a vislumbrar un poco esta experiencia. Recuerdo bien cuando los primeros comentarios acerca del hundimiento de la Atlántida empezaron a resonar, pues como sabéis, el hundimiento del continente sucedió por etapas. Por la gracia de Dios, la advertencia dada permitió a muchos escapar y nosotros nos hicimos el camino hacia Luxor. Serapis Bey continuó reencarnando en la tierra del Nilo con un montón de cosas que ustedes pueden revisar acá cuando estén ya en las logias tratando de entender esta parte de las cartas asociadas a Hinera Hadassah. No me voy a detener mucho en ellos, pero aquí ahí viene toda una reseña de lo que es el Serapis, de lo que se dice de él.
y tiene algunas cosas que hay que quitar si es que se volviera a repetir lo de maestro ascendido. No, no es mi intención presentarlo así, simplemente vamos a presentarlo como maestro. Pero bueno, aquí hay un montón de cosas de lo que se dice que él, en las encarnaciones previas que tuvo, hasta llegar entonces a hacer el Chohan del cuarto rayo. Y esto viene muy bien después de la charla que tuvimos el domingo, magnífica, con Huguito de Bolivia sobre el tema de los rayos. Yo tuve que salir antes de que terminara, pero Hugo es una persona muy estudiosa y como vimos hizo una gran presentación de ese tema. Una introducción a lo más profundo de la metafísica Vedanta está representada por dos de los máximos exponentes. Ya vimos quiénes son estos dos del lado, pero bueno, hay toda una reflexión en donde se pone a Vivekananda a la mitad de ellos, ya lo habíamos hablado, y voy a tratar de subir a ustedes porque ahí nos habíamos quedado. Aquí están entonces los poetas de los Vedas que hablan de la multiplicidad, porque ya vimos entonces la diferencia entre lo teísta y no teísta. Y luego aquí está el otro que habla entonces de que es una energía con conciencia. Y finalmente esto nos lleva entonces a un artículo que publicamos hace mucho tiempo, que aparece en un libro que se llama Compendio de Espiritualidad Integrada y que tiene que ver con el liderazgo organizado. Yo les puedo mandar el artículo completo. Es un artículo muy interesante que fue aceptado como capítulo del libro dentro de esta fundación que está en la India. Y ahí lo que hablamos es precisamente de, de cómo Vivekananda resuelve y cómo nosotros podemos utilizar la sabiduría de Vivekananda para emplearla en el proceso de que podamos mejorar nuestro performance como seres humanos. Entonces, el que quiera el artículo lo puedo subir ahí para que todos lo tengan, o se lo puedo enviar a Chuy para que Chuy lo comparta con todos. Aquí estamos ahora con Vivekananda y dice lo siguiente: si es la naturaleza de todas las almas, entonces el liderazgo no puede ser el arte de conducir a las personas, es el arte de facilitar el proceso de despertar la conciencia interior. Cuando habla de liderazgo, entonces Vivekananda pues lo habla de una manera muy peculiar. Dice, si estamos hablando de que hay una naturaleza igual en todas las almas, que es decir, que todas las almas tienen un rayo de lo absoluto, entonces el liderazgo no puede ser el arte de conducir a las personas. Es el arte de facilitar el proceso de despertar la conciencia interior en los seguidores para que crezcan, se desarrollen y se permitan convertirse en líderes de ellos mismos, es decir, en dueños de su propio proceso de desarrollo. El concepto principal del liderazgo en Vivekananda es probablemente su deseo de que cada uno reconozca su naturaleza divina. Es decir, el primer paso del líder interior, es decir, del líder que pretende dirigirse a sí mismo antes de dirigir a otras personas, es el deseo y la ruta que permita que cada persona reconozca su naturaleza divina. De lo contrario, no estará ejerciendo un verdadero liderazgo interior y se erija como un faro en la costa arrojando luz, ahora sí, para guiar a otros a través de la oscuridad del océano del mundo. Pero primero hay que encontrarnos a nosotros mismos y encontrar esa luz y luego enseñar. Vivekananda amaba a Dios en todas sus manifestaciones, pero especialmente en pura expresión humana invocaba como un uno, pero único de los principios al servicio del Dios en el hombre, destacando que el servicio y adoración son lo mismo, es decir, que una manera de adorar es hacer servicio y una manera de hacer servicio tiene que ver con el proceso de adoración y lo explica con mucho detalle. Quería que cada uno tomara conciencia de su propia fuerza espiritual, como la de los demás, y que manifestara esta conciencia en el infatigable servicio a toda la humanidad. Swami Vivekananda mencionó algunos otros consejos. Toma una idea y haz de esa idea tu vida, decía. Es decir, conceptualiza una idea, entiéndela bien y haz que esa guíe tu vida. Piensa en ella, sueña con ella, vive de esa idea. Por supuesto, tiene que ser una idea ascendida, una idea divina, una idea superior. Deja que el cerebro, los músculos, los nervios, cada parte de su cuerpo se llene de esa idea. Imprégnate y simplemente deje en paz cualquier otra idea. Dedíquese a esa idea. Ese es el camino al éxito, que es la forma en la que se producen los grandes gigantes espirituales, porque están en torno a una semilla, a una idea. Analicemos detenidamente esos importantes conceptos. Líder toma una idea. Normalmente los líderes tratan de obtener la mejor idea para servir a sus seguidores. Haga de esta idea su vida. ¿Cómo? Piense en ella, sueñe con ella, vive con ella. Es decir, focalícese. Deje que el cerebro, los músculos, los nervios, cada parte de su cuerpo se llene de esa idea y simplemente deje de lado cualquier otra idea. Ese es el camino al éxito, es la forma en la que se producen los grandes gigantes espirituales, es lo que dice. Somos responsables de lo que somos y de lo que deseamos y tenemos el poder de hacernos a nosotros mismos. Si lo que somos ahora ha sido el resultado de nuestras propias acciones pasadas, hablando de otras vidas, ciertamente, se sigue que todo lo que deseamos de ser en el futuro puede ser comprendido por nuestras acciones presentes. Por eso hay que saber actuar. Thomas Jefferson escribió a Benjamin Rush en 1801, todo hombre honesto supondrá que los actos honestos surgen de principios honestos, es decir, todo va en un sistema. Los principios honestos representan la búsqueda cuidadosa de la mejor opción dentro de todas, es lo que hace el líder, es encontrar la acción positiva, que así le llama él en su técnica, find the positive action.
Luego, la adquisición de esos principios implica que cada individuo se conozca a sí mismo y vigile y controle sus deseos y acciones. Cree en ti y manifiesta tu divinidad. Los actos honestos se presuponen en uno mismo la vigilancia, observación de sí mismo, y el hombre honesto sirve a los demás actuando en principio de sus convicciones con un útil aliado de la naturaleza y el servicio. El capítulo considero yo que es muy bonito. Fue un poco complejo hacerlo y escribirlo, pero al final de cuentas, yo escribí este artículo con una parte enorme de devoción, metiéndome a fondo en el esquema de Vivekananda, y después de tratar de meter hasta donde me fue humanamente posible hacerlo, obviamente seguí un poco la asesoría de la señora que les había comentado, que es una profesora de la Universidad de Delhi, que se llama Sunita, y salió un muy bonito capítulo, por lo menos un capítulo muy trabajado, y si alguien lo quiere, ya les dije, pues a través de Chuy, entonces podemos distribuir. Continuamos entonces con la carta. No obstante, el recelo de que los adeptos tienen para utilizar la palabra Dios, tal como se utiliza en la conversación ordinaria, sobre todo en Occidente, no debe deducirse por esto que ellos niegan la existencia de dioses, seres tan supremos en esplendor, poder y amor que Dios dispuso para servir a nosotros los hombres y para nuestra salvación, a los que podemos adorar con toda nuestra devoción y por esta adoración llegar más pronto a nuestra liberación. Pero estos Diyan Choanes, estos logoi planetarios, estos logoi solares, todo se halla dentro de la ley de la realidad última. Simplemente son diferentes formas de nominación de hermanos muy, muy, muy mayores dentro de esta enorme jerarquía que ascienden. Ahí se encuentran también los grandes seres dentro del sistema solar a quienes llamamos logos solares. En él nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Sin embargo, más allá de él existen más grandes logois en cuanto a la naturaleza de la realidad última. Esto es solamente para el sistema solar, en donde el mismo logoi vive, se mueve y tiene su ser. Es decir, repite herméticamente lo mismo que nos pasa a nosotros en el sistema, pues lo mismo sucede para el logoi ya como una parte de algo mayor. ¿Quién tiene el derecho a proclamarse que no es él o que no tiene un rayo de él? Y viene aquí otra parte de lo que el maestro dice en la carta: si yo exigiera, y entonces viene otra vez todo el desarrollo que hace Jinera Hadassah de este tema. Estas palabras del maestro tienen en realidad un gran significado. Desde que somos principiantes, constantemente queremos ser guiados por aquellos que consideramos que son nuestros mayores. Nuestra devoción hacia ellos es grande y por consiguiente estamos completamente dispuestos a llevar a cabo sus órdenes. Es decir, necesitamos ser guiados, como si fuéramos ovejas que estamos detrás del pastor, que nos lleva muchas encarnaciones y mucho desarrollo, y ponemos en él entonces nuestra devoción para seguirle. No obstante, en ocultismo el problema que se presenta no es el de una obediencia ciega a un código de otro, sino que debemos tomar en nuestras propias manos nuestro propio destino, tal como dice el maestro en la conclusión de esta carta. Si se da cuenta, en esta zona de si yo exigiera, se parece mucho a lo que estamos viendo de Vivekananda, que es muy, muy reconocido en la India, pero muy exageradamente reconocido. Viajó a Estados Unidos, hizo una gran actividad filosófica, y en realidad hay mucho que ver de él, y bueno, pues todo eso viene en el artículo, si es que deciden entonces ustedes leerlo y estudiarlo en las logias. En verdad que nuestro deseo de no equivocarnos nunca en el sendero que tomamos, y especialmente de no producir complicaciones en el trabajo del maestro, nos hace sentir la necesidad de tener los consejos de nuestros mayores. Sin embargo, el hecho de que nosotros mismos debemos encontrar el verdadero camino por medio de nuestro discernimiento y de nuestra intuición. Ojo, sin embargo, el hecho es que nosotros mismos debemos encontrar el verdadero camino con nuestro maestro interior, con nuestro Cristo interior, con nuestro Buda interno, por medio de nuestro discernimiento y de nuestra intuición. Entonces pasamos de la racionalidad lineal a lo que es el discernimiento, que consiste en poner todas las opciones y tratar de encontrar de todas ellas cuál es el mejor camino, el más apropiado, el más honesto, el que agrega más valor. Y después de hacer eso muchas veces, la intuición. Podemos cometer errores, eso ocurre a menudo. Sin embargo, nuestro corazón es puro, y si nuestros motivos son para prestar servicio desinteresados, cualquier error que cometamos creará, comparativamente hablando, solo un pequeño karma de confusión. Pequeño karma de confusión. Ojo, es un karma de confusión que es pequeño. Bueno, sí hay un pequeño karma, pero es un karma de confusión. Esto podemos compensarlo por medio de acciones de ayuda a los demás. Mientras tanto, aunque hayamos cometido un desatino con alguien, habremos crecido en poder para decidir y discernir confiando en nosotros mismos. El señor Leadbeater preguntaba qué es lo que él debía hacer con el propósito de ser aceptado como chela. El maestro no le indicó lo que él debía hacer, porque Leadbeater tenía que actuar por su propia iniciativa, para que la operación del karma fuera precisa y sin mezcla.
para que la operación del karma que permitiera esto fuera precisa y sin mezcla. Después veremos en la segunda carta del maestro cómo el señor Leadbeater decidió el curso que debían seguir sus acciones, cómo el maestro lo aceptó como chela, cómo el maestro luego le especifica cuáles eran las acciones que él esperaba de su nuevo chela, pero al principio, cuando recibió la primera carta donde el maestro le explicaba los términos generales, el problema de la aprobación y la necesidad de ayudar a salvar la sociedad, el señor Leadbeater debió obrar solo. Confiad en vuestro propio destino a la justicia, sin temer jamás que su respuesta no sea absolutamente verdadera. Repito, el advice que le dio fue: confiad vuestro propio destino a la justicia, sin temer jamás que su respuesta no sea absoluta, es decir, tenga fe. Segunda carta del maestro Cache. Con eso terminamos entonces lo que es la primera carta del maestro Cache, y ahora vamos a empezar lo que es la segunda carta del maestro Cache a Jinera Hadassah. Empezamos con la segunda. Bueno, antes de iniciar mi comentario sobre la segunda carta, dice Jinera Hadassah, permítame primero que exponga los sacrificios que hizo el señor Leadbeater cuando se decidió a seguir a su maestro. Pues tuvo que haber verdaderos sacrificios por su parte, porque sabiéndolos es posible que la visión de algunos, de los que leemos, de los que estamos aquí en este curso, se aclare, cuando a su vez también se le demanden a él sacrificios similares, es decir, a nosotros, y a su vez le llegue el momento de seguir a su maestro, como le pasó a Leadbeater. Es decir, esta es una enseñanza a través de la historia. Estamos nosotros observando entonces una narrativa en la que tarde o temprano estaremos nosotros presentes. Parecido a lo que hizo John Donne cuando escribió Por quién doblan las campanas, el famoso discurso que inspiró a Hemingway para su obra, cuando decía que no pienses que están doblando o el muertito que está ahí, están doblando también por ti, porque tarde o temprano tú serás el protagonista de esa historia. Un poco parecido es lo que dice aquí Jinera Hadassah en esta parte. El primer sacrificio, bueno, como saben, es una carta que hizo John Donne al rey de Inglaterra, y se llamaba Por quien doblan las campanas, para que tuviera una conciencia mayor de que lo que le pasa al pueblo también es lo que le pasa a cualquier ser humano, porque todos somos seres humanos en esencia. El primer sacrificio fue la completa ruptura con su familia, el sacrificio de Leadbeater. Dejar de golpe todos los parientes cercanos, especialmente aquellos que le auxiliaron en su carrera. Es fuerte, se parece un poco al tema de Arjuna en el Bhagavad Gita, sin darles la más mínima explicación, lo que por supuesto significaba que no podía esperar ser recibido de nuevo en su círculo, es decir, estaba haciendo una decisión fuerte. Podemos imaginar la inaudita sorpresa que se llevó el grave clérigo, su tío, a la declaración de su sobrino de que se separaba de la parroquia en solamente 3 días, dejándola seriamente entorpecida en su rutina normal. Y todo esto sin otra razón evidente que la de un hombre cuya mente ha perdido el juicio debido al espiritismo, a la teosofía y a otras tentaciones similares, que eso es como se ve desde donde lo tenían retenido hacia él. El sobrino, el tío, la tía no se vieron nunca más, a pesar de que el señor Leadbeater volvió a Inglaterra 5 años después. Una vez se encontró con otra tía suya que fue muy cariñosa con él, y al mismo 1 o 2 veces vio a una prima suya, pero para todo el propósito práctico, porque él era hijo de una antigua familia y pertenecía al condado, lo apartaron de su seno como a un perdido renegado que perdió sus oportunidades por haberles, hipotéticamente, según se califique esto, traicionado. Bueno, vamos a ver aquí algunas cosas que puedan darle más sustancia a esto que está comentando aquí Jinera Hadassah en relación a la segunda carta del maestro Cache, relativa al sacrificio de haber abandonado su familia. La familia de Leadbeater era de origen normando francés, cuyo apelativo era Le Batre, el constructor. Más tarde se britanizó como Leadbeater, es decir, de Le Batre como Leadbeater. La rama mayor de la familia arranca en Northumberland, mientras que la rama más joven se estableció por sí misma en Irlanda. Algunos hechos de esta rama más joven se encuentran detallados en 2 volúmenes de Leadbeater Papers. La rama mayor siguió la fortuna del príncipe Charlie en la dinastía de Eduardo y fueron los jacobitas desde ese día, aunque más tarde se convirtieron en súbditos leales de la corona inglesa. Ha sido la costumbre de la familia cristiana con el nombre de Carlos al hijo mayor. Bueno, esos son los contextos del apellido Leadbeater. Segunda idea, hay sacrificios de orden material y otros de índole inmaterial, tales como el estudio, la lectura del Veda, la práctica de austeridades, el recto y desinteresado cumplimiento de las obras, el sacrificio de sabiduría, etc. No deben abandonarse los actos de sacrificio, limosna y austeridad, puesto que son medios de purificación para el sabio. Esto es en el Bhagavad Gita, hablando entonces de este tipo de sacrificios a los que también acudió Leadbeater. Y luego tenemos una tercera idea de sacrificio, que es el sacrificio de uno mismo. Uno de los deberes más elevados del teósofo es el propio sacrificio, o sea, el de dar a los demás más que de lo que se da a sí mismo. Ojo,
uno de los deberes más elevados de un teósofo es el propio sacrificio, o sea, dar a los demás más de lo que se da a sí mismo. Ojo, vamos a repetir por tercera vez para que podamos vernos a través de esta lupa. Uno de los deberes más elevados del teósofo es el propio sacrificio, que consiste en dar a los otros más de lo que se da a sí mismo. Este rasgo altruístico, verdaderamente altruístico, es lo que has distinguido de una manera tan prominente al Buda y Jesús y otros de los más grandes maestros de la humanidad, porque sabemos cómo vivieron y qué hicieron y cómo operaron, y que por sí solo ha bastado para granjearles el respeto y agradecimientos perpetuos de generaciones sucesivas, porque nadie puede discutir, en el caso de Cristo, que vivió en un sistema de austeridad impresionantemente admirable. Pero el propio sacrificio debe practicarse con discernimiento, puesto que si se ejecuta de un modo injusto y a ciegas, sin considerar las consecuencias, puede a menudo no solo resultar vano, tal alto de abnegación, sino hasta perjudicial. No hay que olvidar que una de las reglas que tiene que ver con todo eso en la teosofía es la justicia con uno mismo. Es decir, al final de cuentas va a ser un equilibrio entre lo que es justo para uno mismo y lo que es dar a los demás más de lo que podríamos darnos a nosotros mismos. Y estas cosas, bueno, habrá que discutirlas también en las logias con más detalle para poder entrar un poco en la narrativa de lo que es la segunda carta. Continuamos con la segunda carta. En un segundo sacrificio fue la renunciación de todas las perspectivas mundanas. Es verdad que él simplemente era un cura párroco, pero tenía ciertas habilidades poco comunes para reunir gente, hacerlas trabajar como un núcleo unido para una causa noble, es decir, tenía liderazgo. Su habilidad como organizador, así como su capacidad de maestro de canto, que también la tenía, director de la escuela dominical y creador de clubes para muchachos y niñas, su amor a los ejercicios atléticos, él fue un excelente tenista, un admirable nadador y algunas veces también participó en el juego de cricket, que es muy común en la India, que es toda una afición ahí monumental, sobre todo la capacidad de inspirar a los muchachos y niñas para que observaran vida pura, palabra veraz, corregir lo injusto y seguir al rey. Todo eso hizo de él no un simple sacerdote, sino precisamente el tipo de sacerdote que la iglesia anglicana deseaba. Vida pura, palabra veraz, corregir lo injusto y seguir al rey. Como apéndice de este libro, dice el general Hadassah doy un relato del aspecto de Leadbeater por el finado James Matley, que fue uno de los muchachos de la parroquia de Bramshill, y que más tarde al final de su vida continuó siendo el adicto amigo y admirador de su hermano mayor. Además, el señor Leadbeater profesaba una profunda devoción a la iglesia anglicana. Era un entusiasta de lo bello, la historia de sus catedrales, de su música y de sus himnos. Un hombre culto, amplio. Hasta el final de su vida conocía de oído muchos himnos y sonatas. Como iglesia eminentemente conservadora, la iglesia anglicana era para él la verdadera raíz de todo lo que era grande en la herencia de la cultura inglesa. Para él, la grandeza de Inglaterra descansaba en la grandeza de esta iglesia, la anglicana, aunque tenía muy poca inclinación por la teología. Para un tipo de sacerdote joven de esta clase, la iglesia anglicana tenía el camino abierto a las rectorías y becarías, decanatos y canónicos de los hospitales. Tenía mucho futuro dentro de esta iglesia anglicana, que como sabemos surge de la reforma, de la contrarreforma, la ilustración y finalmente todas las épocas que siguieron después de la reforma luterana. Por último, hay otro sacrificio que hizo Leadbeater y al que al que se ha aludido muy raras veces. Una vez, mientras hablaba conmigo de su viaje a la India, mencionó un incidente, pero como por casualidad, como si todo fuera parte del trabajo de cada día, fue un sacrificio de todo lo que un hombre joven sueña y planea para casarse con la doncella de sus sueños. Aquí viene otro sacrificio. Porque él estuvo profundamente enamorado de una joven a quien conocía desde hacía muchos años, una hermana de un camarada del colegio. Él nunca le hizo conocer a ella que la amaba. Primero porque era completamente tímido y creía que él era completamente indigno de ella. Y en segundo lugar porque él no quería serle un estorbo en el camino. ¿Acaso ella prefería a otro mozo que a él? Porque como él me dijo, un mozo no puede pedirle a una joven que se case con él con solamente 120 libras al año, que era precisamente lo que él ganaba como cura párroco. Pero abrigaba profundas esperanzas de que él fuera el preferido y especulaba con una fecha más o menos próxima para pedirla en matrimonio. Eso estaba en la cabeza de Leadbeater y es un tema poco conocido y aquí lo ventila Ginera Hadas. Como ya lo mencioné, su tío gozaba de mucha influencia en el colegio de Capes de la Reina, que tenía varios medios de subsistencia. La misma parroquia de Brentford era un medio de subsistencia. Durante el periodo en el que el señor Leadbeater actuó como cura párroco, con habilidades que él demostró en el manejo de la parroquia y el aprecio que gozaba con todos los que le rodeaban, todo esto en la primera etapa le aseguraba su carrera. Cuando el señor Leadbeater leyó la carta del maestro, renunció instantáneamente aún al amor a sí mismo y a todas las derivaciones que se desprendan del mismo.
Es decir, él, cuando lee la carta del maestro KH, todo esto que le había movido lo pasa a segundo término. Algunos años después acostumbraba a realzar con un poco de orgullo que él había vivido el lema del escudo de armas de su familia. Trujus Pret, siempre listo, como be ready. Quizás la lección que él aprendió en el sacrificio le hizo decir muchas veces, y especialmente cuando hablaba a la gente joven, el hombre joven a menudo debe elegir entre el ocultismo o el matrimonio. Continuamos con la carta de este lado, ya que su intuición lo llevó en la dirección correcta, dice el maestro KH. Estas palabras iniciales de la segunda carta nos demuestran cuán difícil es el sendero que conduce al maestro. Si el señor Leadbeater hubiera pesado cuidadosamente el pro y el contra de su situación, solo con su mente, su decisión se hubiera postergado, porque la mente es como es. No hay duda de que tarde o temprano él hubiera llegado a ser chela, pero hubiera perdido la única oportunidad de que se le presentara debido a la crisis por la que atravesaba la sociedad teosófica. HPB se iba a la mañana siguiente, él se había despedido ya de ella, y hubiera sido difícil que volviera a encontrarla en muchos años. Pero él actuó de acuerdo a la luz de esa misteriosa facultad que duerme en nosotros y que llamamos intuición. Ojo, repito, pero él actuó de acuerdo a esa luz misteriosa, que es una facultad que duerme en nosotros y que llamamos intuición. Y esa no es una de las funciones más importantes de la mente lineal. La intuición opera diferente. El término que se utiliza para describirlo en los estudios teosóficos es buddhi, aunque su significado es diferente al que generalmente se le da en sánscrito. Una de las características de la intuición es que ella actúa desde el futuro y no desde el pasado. Ojo, una de las características de la intuición es que ella actúa desde el futuro y no desde el pasado, ni desde el presente. Es decir, no es la planificación para lo que vamos a hacer, es la respuesta, es el final de algo que todavía no ocurre, pero que funciona como una luz para que sigamos hacia ella. Nosotros lo que hacemos en la intuición es poner el antecedente de un consecuente que es el ideal. Lo que hacemos en la planificación es trabajar desde el antecedente para que aparentemente y probablemente se dé entonces una conclusión en el futuro, en el más allá. Está excelentemente descrito por Lawrence de Arabia en una frase empleada por él, dice General Hadassah. Y lo que dice es el imperceptible conocimiento anticipado, dice Lawrence de Arabia. Lo cita General Hadassah en el análisis de esta carta a Lawrence de Arabia. Al maestro no era posible sugerir al señor Leadbeater que su presencia era de suma urgencia en Adyar. Al maestro no era posible sugerir al señor Leadbeater que su presencia era de suma urgencia en Adyar. El señor Leadbeater hubiera podido decidir ir a Adyar dentro de un mes o 2 o 3 meses, hasta que todos sus asuntos hubieran sido puestos en orden. Pero su intuición captó el pensamiento del maestro, es decir, lo que el maestro no dijo, por intuición lo captó, y decidió desembarazarse de todo, es decir, decidió hacer un análisis casi instantáneo e irse de inmediato. Es muy notable el énfasis que el maestro KH puso en el carácter de aquel que quiere desentrañar los misterios del sendero del ocultismo. De este lado, entonces, en los 7 pilares de la sabiduría, que se llama Seven Pillars of Wisdom, en el último libro de Thomas Edward Lawrence, aquí estamos hablando de por qué pusieron como ejemplo al famoso Lawrence de Arabia. Bueno, hay un libro que se llama Los 7 pilares de la sabiduría de Thomas Edward Lawrence, y en él relata su experiencia militar y humana durante la guerra de los británicos, franceses y árabes contra los turcos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver un poco el tema de por qué el Lawrence de Arabia. El título del libro proviene de un versículo de la Biblia, extraído del capítulo 9 del libro de los Proverbios, en el cual se habla de los 7 pilares sobre los que la sabiduría construyó su propia morada. Por eso le puso así su libro este señor Thomas Edward Lawrence. La sabiduría edificó su casa. Aquí viene un trozo. La sabiduría edificó su casa, talló sus 7 columnas, la sabiduría, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad, como las 7 colinas de Tebas, ¿se acuerdan? Y el famoso 7 que aparece en una relación entre la parte arquitectónica histórica de los griegos y romanos. El que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice, vengan, coman de mí pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen la ingenuidad y vivirán y seguirán derecho por el camino de la inteligencia. Capítulo 9 del banquete de la sabiduría, el 9196. Por su parte, las 7 cosas abominables, que es el otro caso, se precisan en el capítulo 6. Hay 6 cosas que detesta el Señor y 7 que son para él una abominación. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama proyectos malignos, los pies rápidos para correr hacia el mal, el falso testigo que profiere mentiras
y el que siembra discordias entre sus hermanos. Oh, que este también entra dentro del canon budista que tiene que ver con el slander, que así se llama. El capítulo 6, el banquete de la sabiduría, 6, 16, 19, Lorenz adorna los hechos con sus recuerdos de sensaciones y sus juicios en forma de un hermoso relato. Bueno, este es el famoso libro de Lorenz de Arabia, y dentro de estos relatos aparece entonces esta frase que llamó mucho la atención de General Haddad, que es el imperceptible, pues está hablando de percepción, conocimiento anticipado. Es lo mismo, es decir, algo que ya pasó, que es lo que tenemos que hacer, lo que nos lleva en una especie de faro a donde tenemos que ir, y él lo reduce en esta frase que es de este señor, que es todo un caso del señor. No sé que si les puse aquí, está el Thomas Edward Lawrence, es este de aquí, el más conocido como Lawrence de Arabia. En realidad era un galés que el 16 de agosto de 1868, que nació en Inglaterra, fue militar, arqueólogo, escritor británico oficial, ojo, militar, arqueólogo y escritor, del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, en la que desempeñó un papel notable como enlace durante la rebelión árabe contra el dominio otomano. Su libro autobiográfico, Los siete pilares de la sabiduría, hay que recordar que estaban los alemanes con los otomanos, con los iraníes, y hubo una rebelión árabe, que los árabes estaban del lado británico y francés. Entonces, la repercusión del relato sensacionalista de Lowell Thomas promocionó su fama internacional como Lawrence de Arabia. Es decir, su libro autobiográfico, Los siete pilares de la sabiduría, y la repercusión de ese relato de Lowell Thomas proporcionaron su fama internacional y se empezaron a llamar como Lawrence de Arabia. Sobrenombre que dio título a una película, además, en el 62, que llegaría a sustituir a las personas el personaje, como lo definió Robert Graves, una personalidad con una complejidad exasperante. Lawrence de Arabia, arqueólogo militar, George V, el rey, le ofreció a Lawrence el título de caballero el 30 de octubre del 18, en una audiencia privada por la enorme contribución que hizo dentro de la rebelión árabe en el Palacio de Buckingham por sus servicios de la revuelta árabe. Pero él se negó a aceptarlo. No estaba dispuesto a aceptar el honor debido a su enfado por el acuerdo de Sykes-Picot. Hay que hablar entonces del Sykes-Picot, porque aquí no es raro que haya puesto General Haddad a este hombre. Hay que analizarlo bien y que haya puesto una definición de lo que este hombre mencionó en los siete pilares de la sabiduría. Y luego, ¿por qué no aceptó la distinción de hacerse caballero, como todo el mundo hubiera querido, que hasta músicos y de todo han querido aceptar, por ejemplo, el honor de pertenecer a la nobleza británica? De acuerdo, el famoso acuerdo Sykes-Picot fue un tratado secreto del 16 entre el Reino Unido y Francia, con el consentimiento del Imperio Ruso y el Reino de Italia para definir sus esferas de influencia y control mutuamente acordadas en una eventual partición del Imperio Otomano. Era para dividir a los otomanos. El acuerdo se basó en la premisa de que la Triple Ente lograría derrotar al Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial y formaba parte de una serie de acuerdos secretos que contemplaban su partición. Las principales negaciones se condujeron de acuerdo a lo que tuvieron lugar en el 23 de noviembre y algunas otras cosas históricas que tienen que ver con este tema. Él lo sabía, él sabía que iba a haber un acuerdo secreto, que el acuerdo secreto iba a terminar con la partición del enemigo derrotado, y dijo, yo no voy a hacer, yo no, nunca pensé haber contribuido a que eso pasara y por lo tanto no voy a aceptar entonces el que me hagan caballero. Una distinción interesante para este sujeto. Bueno. Hay que ver entonces cómo muchas de las conductas honorables, de honorabilidad, que tienen que ver con la justicia, esa que se encuentra un poco náufraga, de acuerdo a las cartas que está haciendo el maestro, en realidad tiene a pocos hombres que la entienden y la llevan a la práctica. En una carta dirigida a la señorita Roundel en el 84 aparecen las siguientes frases. El continuo cumplimiento del deber, bajo la guía de una institución bien desarrollada y para una intuición bien desarrollada, a causa de su ignorancia y malevolencia intolerante, usted apela a nosotros porque su intuición le dice que ellos no le harán justicia. Carta de los Maestros de Sabiduría, primera. 2 años después, el maestro le escribe al señor Leadbeater, confíe en sus mejores intuiciones. Aquí está entonces hablando sobre la señora esta, la intuición dice el continuo cumplimiento del deber bajo la guía de una intuición bien desarrollada. Eso es muy importante. Es continuamente cumplir el deber, pero bajo la guía de una intuición bien desarrollada. Hay que escucharnos a nosotros mismos. A causa de su ignorancia y malevolencia intolerante, usted apela a nosotros. A causa de su ignorancia y malevolencia intolerante, usted apela a nosotros porque su intuición le dice que ellos no le harán justicia. Bueno. Y luego viene aquí la otra sentencia, confía en sus mejores intuiciones, la tercera comunicación del maestro Kacha Leadbeater. Un poco antes, al escribir el coronel Olcott, el maestro dice, intuitivo como es por naturaleza. Sin embargo, el chelado es para usted todavía un completo enigma. Es decir, no basta con ser intuitivo, porque para un chela la intuición que abraza de alguna manera el pensamiento del chela, todavía para el que apenas está aprendiendo, incluso con ese nivel, pues es todo un enigma.
Todo este problema ya fue definido en el principio por el maestro con la siguiente frase: realmente nunca fue la intención de los ocultistas ocultar lo que han escrito determinados estudiantes serios, sino más bien se ha cuidado de salvaguardar sus informaciones asegurándose en una caja fuerte cuya llave es la intuición. Es decir, están guardadas y solo la intuición es la llave que puede hacerlas brotar para ser interpretadas. Por último, sobre este tema de intuición, estamos haciendo una glosa de las palabras de intuición de los maestros. El maestro siempre somete a prueba la intuición del aspirante a chela. En 1883 el maestro se encontraba en la India y por 2 veces visitó al coronel Olcott en Lahore, no en una forma astral, sino con su cuerpo físico. De este lado vamos a hablar un poco de la intuición, del imperceptible conocimiento de lo anticipado. Imperceptible con los órganos de los sentidos, no se puede percibir, pero sí representar. Las representaciones mentales son construcciones hipotéticas que tiene el sujeto para explicar o comprender un fenómeno, las cuales pueden diferir marcadamente de su contenido, mas no en su formato representacional o en el proceso en el que las personas las construyen. Conocimiento, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza o cualidades relacionadas con las cosas. Esto vamos a quitarlo, es una de las, de las definiciones materialistas que hay. Y luego la parte de anticipado. Es conocimiento, anticipado, imperceptible, los 3 elementos. Anticipado, la anticipación es la capacidad de prever eventos o situaciones que puedan representarse en el futuro. Dos amigos míos, el doctor Seferí Soler y el doctor Joan Quintana, tienen un libro que se llama Anticipación. Y en la charla de presentación de este libro, lo que decía Joan Quintana, dice, bueno, si no hubiera anticipación, si no hubiera esta intuición, seguiríamos siendo gusanos, hablando un poco de las estructuras, un poco con sorna, de las estructuras que pueden hacer que nosotros nos detengamos y hagamos circunloquios eternos cuando estamos solamente con la mente concreta. Bueno, en la primera ocasión que el coronel Olcott se encontraba durmiendo en una tienda de campaña en la que estaba dividida por una cortina, hallándose del otro lado Brown de Glasgow, que ese año había ido a la India, después de despertar el coronel Olcott, el maestro le dejó una carta donde se encontraban las siguientes palabras al señor Olcott. Ahora voy a ver al joven Mr. Brown para probar su intuición, le decía el maestro. De pie al lado del señor Brown, el maestro dejó una carta en su mano. Al tocarlo, el señor Brown se despertó, pero su excitación fue tan grande que sus nervios lo paralizaron y rehusó volver la cara para mirar al maestro. Más tarde, el señor Brown recibió una extensa carta del maestro advirtiéndole bondadosamente y dándole coraje, pero diciéndole francamente que él no estaba preparado. Entonces, el maestro le tocó el hombro al señor Brown. El señor Brown se despertó, pero se espantó tanto que sus nervios lo paralizaron y no quiso voltear para ver al maestro que estaba en cuerpo presente. Más tarde, el señor Brown recibió otra extensa carta después de que el maestro pudo entrar en su interior para poder evaluarlo, donde le decía, usted no está preparado. Y esto es lo que aparece en la carta de Hadassah, aparece esta narración y también aparece lo que dijo el maestro. Usted no está preparado y eso es todo. Si sus aspiraciones son serias, si tienen en el fondo la menor chispa de intuición, si su educación de hombre de leyes es bastante completa para permitirle colocar los hechos con el valor conveniente y hacer ver su causa tan buena como su fuero interno que cree que es, entonces está a punto de llamar a toda inteligencia que sea capaz de discernir un hilo continuado bajo la sucesión de sus hechos. Aquí le está dando entonces una guía para que siga desarrollándose y esté preparado para el chelá. Dice, primero las aspiraciones son serias, sí. Sí tiene en el fondo la menor chispa de intuición, ahí está una chispa. Su educación de hombre de leyes es bastante completa para permitirle colocar los hechos en un valor conveniente y el hacer ver la causa tan buena como en el foro interno cree que es. Entonces estará a punto de llamar a toda inteligencia que sea capaz de discernir un hilo continuado bajo la sucesión de hechos. Es decir, es como la sucesión de hechos que lleva a este punto que está describiendo aquí el maestro, es lo que realmente de manera anticipada sería la intuición. Está en las cartas de los maestros en la serie, en la 22, pero el señor Brown finalmente fracasó en la prueba. Muy rápidamente perdió el interés por la sociedad teosófica y se dijo que al final se afilió a la Iglesia Católica Romana. Bueno, esa es la historia de lo que pasó aquí. ¿Quién es ese Brown? Bueno, nació en Glasgow, desarrolló la carrera de leyes y después estuvo en la Sociedad Teosófica en Londres, después tomó un barco hacia la India y al final ahí conoció a los fundadores. Al final hizo algunas contribuciones importantes que están referidas en muy pocas comunicaciones escritas y luego recibió las cartas del maestro KH y fue testigo entonces de lo que fue el maestro en carne, pero después de las bases de la defensa en la existencia de los maestros, eh, tuvo un ataque de escepticismo y bueno, perdón, aquí esta parte se me olvidó traducirla, pero es la parte del famoso Brown relacionado con lo que está aquí viendo el maestro. Visita del maestro KH, aquí está entonces
El señor Brown acompañaba al coronel Olcott en una gira de conferencias. Afirmaba que en un par de conferencias vio la muestra de los maestros, en una ocasión reconociendo al maestro KH. Posteriormente, el 20 de noviembre del 83, tuvo una oportunidad de ver al maestro en cuerpo físico y escribió: Lahore tiene un interés especial porque allí vivimos en su propio cuerpo físico al mismísimo maestro Cotón. La tarde del 19 de noviembre vi al maestro en plena luz del día, lo reconocí y en la mañana del 20 vino a mi tienda y me dijo: ahora me ves ante ti en carne. Mira y asegura usted mismo que soy yo. Y dejó una carta de instrucciones y un pañuelo de seda. Le dejó una carta de instrucciones y un pañuelo de seda. La noche del 21, después de que terminó la conferencia, el coronel Olcott, Damodar y yo estábamos sentados fuera de Shamiana, pabellón o pandal de refugio corporal abierto de los lados de bambú, como se estilaba en la India, y estaban ahí el coronel Olcott, Damodar y yo. Cuando recibimos la visita de Walkul, el jefe chera del maestro, quien nos informó que el maestro estaba por venir. El maestro entonces se acercó a nosotros y dio instrucciones a Damodar y se alejó. Es decir, estaba Damodar, él y el coronel Olcott. El maestro se dirigió a Damodar para dar instrucciones y luego se fue. Al salir de Lahore, el siguiente lugar visitado por Jammu fue la residencia de invierno de Su Alteza el Maharaja Kashmir. En Jammu tuve la oportunidad de ver al Mahama Kotomi en persona propia. Una tarde fui al final del compuesto, recinto privado, y allí encontré al maestro esperando mi llegada. Saludé a la manera europea, llegó de sombrero en mano, unas pocas yardas del lugar en el que estaba parado. Después de un minuto o menos se alejó, el ruido de sus pasos sobre la grava era notablemente audible. Cartas de los maestros, la carta, bueno. Brown recibió algunas cartas de KH, dos de ellas se publicaron, la carta 21 y 22, en las cartas de los maestros de sabiduría, también conocida como primera serie. Se publicó una breve carta de algunas experiencias en la India y escenas de mi vida, fue recibida por Sean Brown en la sala del oculto de la DIAR, en la presencia de H.P.B. Blavatsky y algunos otros pocos después de su llegada a DIAR el 1 de octubre del 83. ¿Por qué sentirse incómodo? Quizá todavía podamos hacernos amigos. Tengo que agradecerle su defensa del budismo esotérico. K.H. a Clark, que en su seudónimo es Brown, otra carta que le dejó el maestro con instrucciones junto con el pañuelo de seda, Brown lo citó en sus escritos. Bueno, es el famoso tema que pasó entonces con este señor Brown, que aquí me equivoqué con la foto porque puse la foto de Lawrence y no de Brown. Esa carta decía la carta que dejó a Damodar, que ya vimos que le dejó una carta. Lo que Damodar le dijo a Puna es verdad. Nos acercamos más y más a una persona a medida que se va preparando más y más para lo mismo. Nos acercamos más y más a una persona a medida que se va preparando más y más para lo mismo. Alguna vez hablando con Gaspar y diciéndole que en qué parte de las cartas o de las comunicaciones de los maestros venía aquello de que cada vez que damos un paso hacia ellos, ellos dan dos hacia nosotros, él me corrigió y dijo: no, nunca fue dos hacia nosotros. Cuando damos un paso hacia ellos dan un paso hacia nosotros. Hay que recordar que el karma es como es. Dice, y eso más o menos se reseña en esta idea. Nos acercamos más y más a una persona en la medida en la que la persona se va preparando, es decir, se acerca más y más a nosotros. Primero nos viste en visiones, luego en formas astrales, aunque muy a menudo no reconocidas, luego en cuerpo a una corta distancia de ti. Ahora me ves en mi propio cuerpo físico, tan cerca de ti que me permite dar a tu país la seguridad de que estás, por conocimiento personal, tan seguro de nuestra existencia como lo estás de la tuya. Pase lo que pase, recuerda que serás vigilado y recompensado en proporción a tu celo y trabajo por la causa de la humanidad que los fundadores de la ciudad teosófica han impuesto a sí mismos. El pañuelo se deja como muestra de esta visita. Damodar es lo suficientemente competente como para contarle sobre el miembro de Rajalpini. Hay un pasaje de una carta más que el señor Brown imprimió en su folleto My Life. Fue dirigido al señor Lone Fox en agosto del 84 y recibido por él en la sala oculta de Adia. Si tienes razón en tu suposición, déjanos que cada hombre ejerza su propio juicio y maneje sus asuntos como mejor le plazca. Cada hombre es el hacedor de su propio karma y el maestro de su propio destino. Cada ser humano tiene sus propias pruebas que superar y las dificultades ayudan en su propio desarrollo, llamando a sus energías a la acción y en última instancia determinando el curso de su evolución superior. Maestro KH, y aquí está la foto de Damodar. Bueno, vamos ahora a ver esto de Theosophical History Center Publications and Theosophical History Occasional Papers, y aquí aparece todo un tema de Theosophical History in the Center of Publications, y lo que hay aquí entonces son algunos de estos libros que aparecen de Leslie Price, que aquí está citado. El famoso Leslie Price ha sido citado en esta zona. Hay que ver quién es, qué hace, a qué se dedica y por qué está citado. Y entonces Leslie Price es un editor asociado
del Quarterly Journal of Theosophical History. Y entonces aquí hay cosas pues, muy interesantes. Y aquí aparece Madame Blavatsky de velada, de Leslie Price, en la Theosophical History Center de Londres, y aquí aparecen algunas cosas. El libro apareció en el mismo año, en 1895, el primer volumen de Old Diary, se acuerdan que es muy famoso, de Henry Olcott Leaves, a la que volveré más adelante. Ni estos ni 5 volúmenes posteriores fueron revisados por las publicaciones. Bueno, aquí vienen, se los dejo a ustedes para que lo puedan ustedes analizar. Algunos de estos libros que vienen: El testimonio eliminado de los informes del 85 de Sidgwick, que aquí hay cosas muy interesantes que revisar. Aquí sigue Leslie Price hablando de esos temas, y luego el otro es el James Santucci, que es Theosophy and the Theosophical Society. Y este es bastante interesante. La Ciudad Teosófica, fundamentos del discurso inaugural del primer presidente de la Ciudad Teosófica, Olcott. Aquí aparece todo el discurso inaugural. Comienza con las siguientes palabras: en tiempos futuros, cuando el historiador imparcial escriba un relato de este progreso de las ideas religiosas en el presente siglo, la formación de esta sociedad teosófica, cuya primera reunión bajo su declaración formal de principios estamos ahora asistiendo, no pasará desapercibida. Que la sociedad teosófica no ha pasado desapercibida en los siglos pasados y presentes es una observación muy cierta, aunque discreta. En más formas de las que me imagino, el coronel Olcott, los orígenes de la ciudad se centran en los personajes de una mística rusa, HPV, un agricultor estadounidense, Olcott, y un abogado estadounidense de origen irlandés, George. El grupo de estadounidenses de clase media alta en intereses de espiritismo, el ocultismo y los fenómenos psíquicos. El espiritismo, de hecho, fue un tema considerable de interés en los Estados Unidos desde el 48. ¿Se acuerdan ustedes con todo el tema este de Kardec, que también pasó en Francia cuando las hermanas Fox, hijas adolescentes de un granjero metodista, escuchó por primera vez misteriosos golpes en su casa? El espiritualismo moderno no recibió el nacimiento de esos eventos precisamente porque no suponía que se había logrado una comunicación con los muertos. Y aquí aparece todo un testimonio gráfico que hace Santucci de lo que ya sabemos, y en donde está involucrando de alguna manera a lo que sucedió dentro de la sociedad teosófica. Puse 2 hojas de ese mismo tema. La creación de la sociedad indicaba que el espiritismo moderno era de alguna manera inadecuado, tanto para Blavatsky como para Olcott. De hecho, HPV dio un giro hacia los fenómenos espiritistas, la razón de ser el espiritualismo moderno. Debido a la naturaleza de tales fenómenos, Kuhn lo expresaba bastante bien. La actualidad aparentemente de doble cara de Madame Blavatsky hacía el espiritismo se reflejara en la postura de la mayoría de los teósofos hacia el mismo tema de la actualidad. Cuando el espiritismo, como demostración de la posibilidad de actualidad de los fenómenos espiritistas, es atacado por materialistas e incrédulos, bueno, son cosas nada más como para poner en contexto lo que estaba sucediendo en esta época a la luz de lo que se está diciendo aquí en estas referencias a las cartas de los maestros y la parte que se dio a Damodar. Continuamos con la carta. Ir inmediatamente a Diar. ¿Por qué estaba ansioso el maestro de que el señor Leadbeater fuera a Diar inmediatamente? La respuesta se halla en las palabras del maestro. Escribió a continuación: reúnase con Upásica, recordemos que es Blavatsky, en Alejandría. HPV se iba a Liverpool, entonces cuando dice reúnase a Upásica con Alejandría, no quedaba claro si era urgente o no, pero ya vimos que él por intuición ve que era urgente. Estamos hablando de Leadbeater. HPV se iba a Liverpool esa mañana, después de que el señor Leadbeater recibió su segunda carta, el viaje para la India, para el viaje a la India. La acompañaban el señor Alfredo Cooper Oakley y su señora Isabel. Ninguno de los dos era chela. Él nunca demostró aspiración para ser chela. ¿Quién? El señor Alfredo Cooper Oakley. En cambio, su señora sí, la esposa. Y varios años después llegó a convertirse en un chela. Pero en lo que se refería a la salud y a los asuntos de HPV, ninguno de los dos eran de mucha utilidad. Nunca me encontré con el señor Cooper Oakley, aunque oí algo acerca de él. En cambio, conocí bien a su señora. El señor Cooper Oakley era de Cambridge y por eso posiblemente letrado. No obstante, era introspectivo y tenía excesos de profunda depresión y melancolía. Aunque él fue a la India con HPV y permaneció en Adyar por algunos años como ayudante del coronel Olcott, su devoción por la teosofía era muy tibia. Dejó Adyar para asumir el cargo de archivero en la Universidad de Madrás, y cierto día lo hallaron muerto en su cama a causa de una dosis exagerada de un narcótico. No existen antecedentes que demuestren que él haya sentido algún efecto hacia HPV. Y esta es la esposa, la famosa esposa del señor Oakley. Hay muy pocas fotos de ella. Esta es una de las fotos en donde ella aparece, y es la que sí se metió profundo a la teosofía, al ocultismo, y se hizo chela. En cambio, su mujer sí estuvo completamente consagrada a HPV, sin embargo, estaba constantemente molesta por su escasa salud y siempre necesitaba asistencia. Cuando llegó a la India, se dio cuenta de que su salud sufrió más de lo que esperaba y se vio obligada a regresar a Inglaterra. A pesar de las variadas y continuas restricciones de salud, la señora Cooper Oakley trabajó afanosamente día tras día hasta el final de su vida en servir a los maestros y a la ciudad de Teosofía. En su devoción a ellos y a HPV, ella fue íntegra intachablemente, pero nunca ni ella ni su marido pudieron prestar un servicio activo, ella debido a la salud y el otro debido a su tibieza. Alfred
Cooper Oakley fue un teósofo inglés que viajó a la India con su esposa Isabel Cooper, y aquí viene un poco la historia de lo que le pasó a este personaje. Estamos hablando entonces de un personaje importante que tuvo una enorme contribución y que también, pues no voy a leer con tanto detalle, pero hay algunas cosas interesantes que aquí pueden más o menos sacarse. Voy a dejar aquí hasta acá la presentación, y pues seguimos sin acabar estas cartas y todavía queda pues un buen para que nosotros, aquí hay un artículo citado de Theosophist que logré rastrear y tener, y entonces dentro del rastreo de este artículo vamos a ver algo del contenido, que es de lo que los maestros ponen ahí, y aquí aparece la famosa firma de Blavatsky de que usted es un corazón valiente, a brave heart, que le pone, y aquí pone las cosas que ella subrayó cuando le pones aquí viene, va a ser muy bonita la próxima clase porque vamos a analizar un montón de cosas con muchos detalles que aparecen acá en el viaje que hizo Leadbeater con gran velocidad para tratar de encontrar lo que el maestro le pidió que, que se reuniera con Upasika en Alejandría. Bueno, voy a dejar hasta acá entonces y le voy a pedir a Chuy entonces que active los micrófonos para que podamos tener el que quiera hacer preguntas o adiciones o comentarios bienvenidos para mejorar entonces lo que aquí se ha expresado. Muchas gracias a todos por mantener viva esta clase. Si hay alguna información, comunicación. Bueno, pues es un relato muy bonito de las cartas. Yo creo que vamos siguiendo todos pues a gran velocidad porque si no nunca vamos a acabar. Apenas vamos en la 30. Y bueno, la idea es que vayamos disfrutando todo este relato y podamos ir como transportando nuestra mente para tratar de vivir lo que ellos vivieron. Leonor, madre, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, iba yo a hacer exactamente el comentario que ahorita fue demasiado conocimiento lo que nos dices y ya hasta se me olvidó lo que quería preguntarte porque todo lo demás es muy, muy interesante. Entonces, pues pierdes aquello que se me olvidó respecto a lo que realmente quería yo preguntarte y lo escribí, pero lo escribí con lápiz y aunque no lo creas, ya no lo puedo leer. Entonces se me quedó ayer eso. Cuando Y escribo, Dios y yo, y realmente, cuando leo, solo Dios. sí, y realmente es lo que me impactó, creo que es acerca de la lucha de la vida y que se causa ese dolor que tienes que enfrentarlo. Y a la hora de enfrentarlo, pues muchos nos vamos por diferentes caminos, ¿no? O sea, según nuestra, pues lo que hemos vivido también en todo el camino que hemos hecho en esta encarnación. Y ese miedo a la muerte que todos tenemos y que lógico, pues yo soy cristiana, como dicen, y porque me crecieron como cristiana, aunque ahorita ya entiendo que lo que es el Cristo, o creo entender, porque hay veces que dice, bueno, ya lo entiendo, y luego oigo algo de todo lo que dicen, que para mí muchos de ustedes son los maestros, como tú dices, en todas lo que van diciendo, y va uno cambiando sus conceptos. Entonces, ese miedo a la muerte pues yo siento que con el conocimiento teosófico, pues se ha quitado bastante, al menos para mí, sí se me ha quitado. Entonces sí ya veo la muerte como una liberación de un cuerpo que ya ahorita ya como que ya dio de Una sí. pausa. Exactamente, es una pausa. Hay una broma donde aparece una tumba de un budista y dice, I'll be back. Nos vemos luego. Porque él obviamente como cree en la reencarnación, pues va a venir otra vez a... Sí, Y eso estoy de acuerdo. sí, perdón, eso también, cuando dice, cuando ahí nos vemos luego, casi todos les digo, sobre todo a este grupo que tanto quiero, esta fraternidad a la que me he unido, y digo, ay, bueno, yo espero que en la próxima oleada de mi reencarnación yo los tenga más cerca y pueda yo compartir con ellos y sea pertenezca a la misma familia de teósofos, bueno, que estudia teosofía. Sí, esperemos que sí, Leonor, gracias. Hablando del tema de la lucha por la vida,
es un tema bastante profundo porque es un tema existencial. Y si lo vemos como teósofos, luchamos por la vida, pero ¿cuál vida? ¿La del yo superior o la del yo inferior? Porque por ahí está mucho de la clave. Y Ay, por supuesto, la hormiga que trata de salvarse, pues está hablando, va a evolucionar, pero está hablando de la lucha de la vida, de la porción instintual de la propia vida misma. Pero o la sea, lucha de por la la vida vida de la parte física, superior es muy la vida diferente. física que Tiene que necesitamos ver, para llegar a la claro, vida espiritual. sí. Y la vida de arriba, pues es una vida donde hay un compromiso con una idea, con una causa. Y entonces la causa en algunos momentos es a veces más importante, como lo fue para Sócrates, que la propia vida mortal. Y entonces Sócrates por eso, bueno, Sócrates y varios, que Sí, deciden mantener la causa. Y para eso tienes que perder la vida, pues, pierdes la vida porque es más importante la causa. Por eso es que precisa esto un debate eh, teleológico muy complejo para poderlo amarrar bien y entenderlo. Ya cada quien podrá hacerlo como quiera, pero por lo menos hay que entender a qué se refería el maestro al hablar porque está hablando de causas en muchos de los temas en los que habla. Pero estoy de acuerdo contigo, aquí se ven muchas cosas rápidas porque no podemos entrar en debate porque son muchas cartas y si no, nunca vamos a acabar. Ya llevamos casi 2 años, entonces, pero sí se da para que podamos entrar en el debate porque son cosas muy interesantes. Pero muchísimas gracias, Leonor, como siempre, pues haces muy bonitas intervenciones. Gracias. no, Y gracias ahora a nos ti. pasamos a José de Miami. Mm, José, ¿cómo muchas estás? gracias. Al contrario. Sí, qué suerte que tú hayas encontrado la lupa de Sherlock Holmes para ponernos a buscar y encontrar todos esos enlaces que tú nos haces, porque yo me leí las cartas como, no sé, ni tan siquiera como leer una novela. La leí y la leí, pero tú nos estás ayudando a hurgar en los secretos, en las razones, en toda una serie de cosas que yo creo que no había encontrado a nadie que me la ayudara a buscar así. Así que te doy las gracias. No, al contrario, Bien, hay que buscar. Mira, los teósofos del pasado han hecho un gran trabajo. No es tan difícil encontrar. Están casi todo el Theosophist metido ahí, se puede buscar, hay que leerlo, hay que encontrar lo que el maestro dice y a qué se refiere, hay que contextualizarlo en la época, hay que ver por los autores que hablan de esa época, para que nosotros podamos ver lo que el maestro quería decir y a quién se lo quería decir, y luego hay que trasladarla, y eso ya es un trabajo romántico, como dice Liederman, como dice Martin. El trabajo romántico ya es de interpretación, es propio, pero tratar de entender qué mensaje es para los de hoy, pues casi el mismo mensaje, al final de cuentas, la relación histórica de la existencia de los maestros, el cuidado que hicieron para poder hacerse presentes en los personajes que había en esa época. El tema de la intuición, pues es lo mismo, sigue siendo lo mismo, solo que ahora, pues los maestros ya no están en cuerpo presente, lo que están son sus obras, y está la teosofía que ha podido sobrevivir y hay que mantenerla viva, y hay como otras grandes conclusiones, que a veces no llegamos a ellas por falta de tiempo, pero como ahora lo que dijo Leonor da pie a que se pueda profundizar un poquito el tema de la lucha por la vida, y ahora lo que estás diciendo tú también, la contextualización, el momento que estaban viviendo los maestros y con qué tipo de personajes interactuaban, por eso hay que revisarlos. No son personajes comunes y corrientes, los de ahora son un poco diferentes, tienen móvil, tienen computadora, se vive de una manera diferente, pero el mensaje al final es el mismo. Entonces, siguen siendo totalmente vigentes las cosas que ahí se dicen, y como son vigentes, lo que es diferente es la reflexión que podemos hacer respecto al contenido. Entonces, de todo lo que sacamos en las preguntas, siempre salen como una enorme riqueza, a la que no podemos cubrir en una clase tan rápida como esta, pero por eso tengo que ir como chaeta para poder ir lo más rápido posible, porque además es muy interesante el relato. El relato es súper interesante. Y ya en las logias, pues la idea es que ustedes vean esto y lo discuten, lo desmenucen, lo debatan, se haga una tertulia ahí interesante para sacar conclusiones. Gracias, como es que los siempre. que vuelvan a ver eh, cada uno de estos videos puede detenerse, parar, releer otra Claro. vez lo que dijiste y así Y otra ahondar. vez, gracias por los libros que me mandaste con el Chuy. No hay por qué. Es un Ujú. placer. Muchísimas gracias, José. En todas las logias, en algún momento, pues lo verán, porque también hay varias versiones del análisis de las cartas. Lo importante es que las nuevas generaciones se acerquen, vean diferentes versiones, nos vean a nosotros
que ya no estaremos seguramente cuando esto ocurra, o a lo mejor sí, pero más viejos, y puedan ellos ver cómo se discutió en su momento, porque si nosotros hubiéramos tenido Zoom con estas personas que estamos hablando y hubiéramos podido verlos en la carita como estamos ahí y ver lo que preguntaban y lo que decían, pero no podemos porque era todo escrito y además en caligrafía, lo cual pues obviamente es con errores prosódicos y ortográficos. O sea, los prosódicos no los tenemos porque no había grabación, pero sí tenemos los ortográficos. O sea, es complejo, pero sabemos que en el futuro pues nos van a ver porque alguno de aquí, de este grupo, seguramente se desarrollará muchísimo y veremos que ahí estaba en el grupo, ahí, interviniendo y lo que fuera. Y eso es muy bonito para la siguiente generación. Ahora la tecnología nos va a dar una herramienta y quién sabe qué vendrá más adelante, pero la idea es que lo tengan, ya sea que la usen o no, pero nuestra responsabilidad es dejarla para que la gente la use y la tenga, Genial. mantenga el conocimiento. Bueno, pues muchas Gracias, gracias, chicos, que adiós, les vaya muy adiós. bien a todos. Gracias por Gracias. mantener viva la clase y nos vemos la próxima semana. Gracias, Chuy. Gracias a todos.